La puerta del piso se abrió con un ligero chasquido. Iona Price Holloway entró con una bolsa llena de documentos del centro de llamadas. El tiempo de abril en Fairview era siempre impredecible, sol por la mañana y lluvia por la tarde, convirtiendo la ciudad en un mosaico de reflejos en charcos y asfalto mojado. El piso la recibió con calidez. La distribución estándar de una vivienda de alquiler, paredes claras, muebles básicos, un salón pequeño pero funcional. Todo era bastante decente, aunque sin muchos adornos. Iona encendió las luces, llenando el espacio de una iluminación uniforme. «Randall, ya estoy en casa», dijo, quitándose la chaqueta mojada y colgándola en el gancho junto a la puerta. Se hizo el silencio, solo roto por el sonido apagado de la televisión del salón. Iona se quitó los zapatos, con cuidado de no pisar las tablas del suelo que crujían, una pequeña costumbre adquirida a lo largo de los meses de convivencia. Últimamente cada vez le apetecía más ser invisible en su propia casa. Randall estaba sentado en el sillón que habían comprado en rebajas 2 meses después de la boda. Su alta figura parecía tensa, con los hombros ligeramente levantados, como esperando un golpe. Sus dedos agarraban con fuerza el mando a distancia del televisor, aunque su mirada no estaba fija en la pantalla, sino en algún lugar entre la mesa de centro y la estantería. «Hola», intentó sonreír Iona, pero era una sonrisa forzada. «¿Qué tal el día?» Randall Holloway giró la cabeza lentamente, como si acabara de darse cuenta de la presencia de su esposa. «Ha ido bien», su voz era firme, pero había irritación en su tono. No había suficientes paquetes. El alcaide volvía a dar la lata. Iona asintió, sin saber qué decir. Antes podían discutir durante horas los problemas laborales del otro, reírse de los clientes malhumorados y de los jefes exigentes. Ahora, cada conversación era como atravesar un campo de minas. Nunca se sabía qué frase podía desencadenar una explosión. Entró en la cocina, separada del salón por un sencillo arco. Abrió la nevera, preguntándose qué preparar para cenar. Las provisiones eran escasas: un cartón de leche, unos huevos, los restos de la ensalada de la noche anterior y una botella de cerveza. «Estaba pensando en pedir algo para cenar», dijo Iona, cerrando la nevera. «¿Quizá pizza o comida china?» «No tenemos dinero para el reparto», dijo Randall sin apartar los ojos del televisor. «Hoy me han dado una paga extra», dijo Iona en voz baja. No era mucho, pero bastaba para la cena. Randall permaneció callado, y aquella protesta silenciosa fue más elocuente que cualquier palabra. Iona suspiró y sacó una sartén. Huevos revueltos y restos de ensalada no era la cena más inspiradora, pero no había elección. Mientras cocinaba, le vinieron a la cabeza recuerdos de cómo se habían conocido 3 años atrás. Una fiesta popular en Fairview Park, una noche de verano llena de música y risas. Randall se le había acercado entonces con 2 vasos de limonada, sonriendo ampliamente. «Uno para la chica más guapa del festival», dijo entonces, y su confianza la cautivó al instante. Iona acababa de mudarse a Fairview desde una pequeña ciudad a 200 kilómetros de distancia. Había aceptado un trabajo en un centro de llamadas de una compañía de seguros y alquilaba una pequeña habitación en una casa con 3 compañeros de piso. Randall parecía la personificación de la confianza y la ambición urbanas. Hablaba de planes para abrir su propio servicio de mensajería. Hablaba con confianza de perspectivas de crecimiento y hacía planes audaces para el futuro. «En 5 años tendré mi propia empresa y en 10 tendré sucursales por todo el estado», prometió, y ella creyó cada palabra. Su entusiasmo era contagioso, su confianza innegable. Los primeros meses de su relación fueron como un torbellino de colores. Viajes espontáneos fuera de la ciudad en la camioneta de Randall, paseos nocturnos por las calles desiertas de Fairview, largas charlas sobre el futuro, planes y sueños que compartían tumbados en la hierba del parque de la ciudad y contemplando las estrellas.
Randall sabía cortejar muy bien, incluso cuando tenía poco dinero. Fue ganarse una cena en la azotea de su casa, colocando velas en sencillos tarros de cristal a su alrededor y cocinando pasta con la receta de su abuela. «Te mereces lo mejor», dijo entonces, mirándola a los ojos. Iona pensó que por fin había encontrado su lugar en el mundo. Los huevos revueltos chisporrotearon en la sartén, devolviendo a Iona a la realidad. Le dio la vuelta con una espátula, con cuidado de no destruir la yema. A Randall le gustaba que la yema permaneciera entera, un pequeño detalle que recordó y consideró incluso ahora que el muro invisible crecía entre ellos. Cuando él le había propuesto matrimonio al cabo de un año de relación, Iona no había dudado ni un segundo. Fue el día de su cumpleaños, en el mismo parque donde se conocieron. Randall se arrodilló y le tendió una cajita de terciopelo que contenía el anillo, que más tarde supo que pagaría a plazos en 3 meses. «¿En qué estás pensando?», la voz de Randall la sacó de sus recuerdos. Estaba en la puerta de la cocina, apoyado en la jamba, con los brazos cruzados sobre el pecho. «En la vez que te me declaraste», respondió Iona con sinceridad, poniendo huevos revueltos en un plato. «¡Ah!». Randall apretó los labios, como si el recuerdo le resultara desagradable. «Fue hace mucho tiempo». «Hace apenas 1 año y 2 meses», contestó Iona en voz baja, disponiendo los utensilios sobre la mesa de la cocina. Randall se encogió de hombros y se sentó a la mesa. Sus movimientos eran bruscos, como si estuviera enfadado por algo pero intentara contenerse. Iona se dio cuenta de que no se había afeitado y la barba incipiente hacía que su rostro pareciera más duro, casi alienígena. Comieron en silencio, interrumpidos, solo por el tintineo de los tenedores contra los platos y el zumbido sordo del frigorífico. Iona echó un vistazo a su marido, tratando de ver qué había cambiado. Su pelo oscuro, normalmente bien peinado, estaba ahora despeinado. Tenía sombras bajo los ojos y arrugas en las comisuras de los labios que antes no tenía. «La factura de la luz llega el miércoles», dijo Iona, rompiendo el silencio. «Puedo pagarla, tengo dinero ahorrado». «La pagaré yo mismo», replicó secamente Randall. «No necesito tu ayuda». «No es ayuda, Randall», intentó hablar Iona con calma. «Somos una familia, nos apoyamos mutuamente». «Familia», repitió con una entonación extraña, como si probara la palabra y la encontrara amarga. Por supuesto. Después de cenar, Jonás recogió los platos y se puso a lavarlos, mientras Randall volvía al salón a ver la televisión. El agua era calmante, una acción monótona que no requería pensar. Recordó cómo ella y Randall habían planeado la boda, sentados alrededor de esta misma mesa, haciendo listas de invitados y calculando gastos. Randall había querido una celebración más grande, para que todo el mundo viera que podíamos permitírnoslo. Iona era más práctica. Llevaba años ahorrando dinero de su modesto sueldo para planear la boda de sus sueños, pero se dio cuenta de que su presupuesto era limitado. Al final llegaron a un acuerdo. Un pequeño restaurante a las afueras de Fairview, unos 60 invitados, un vestido sencillo pero elegante para ella y un traje nuevo para él. Iona se había encargado de la mayor parte de la organización, intentando encontrar las mejores ofertas y descuentos. Recordó cómo Randall había insistido en pedir alcohol caro para los invitados de su parte. «No quiero que mis amigos beban lo barato». Iona había accedido entonces, aunque eso supusiera un gasto extra. Intentó no discutir por pequeñeces, pues creía que el día de la boda debía ser especial para los dos. Lo que no le dijo a Randall fue que muchos de los servicios costaban más de lo que ella le había dicho. El fotógrafo, por ejemplo, había pedido casi el doble del presupuesto original, pero Iona había pagado la diferencia con sus ahorros, diciéndole a Randall que había negociado un descuento.
No quería que se sintiera incapaz de proporcionarle la boda de sus sueños, sabiendo lo importante que era para él ser un hombre de verdad. Iona suspiró, limpiando lo que quedaba de su plato. ¿Por qué siempre hacía lo mismo? Porque siempre intentaba proteger su orgullo, incluso a costa de su propia comodidad. «Te has olvidado de sacar la basura», la voz de Randall llegó desde el salón. Otra vez, Iona parpadeó, mirando la papelera. Solo había unas cuantas servilletas y un cartón de huevos. Evidentemente, no era suficiente para preocuparse por sacar la basura. «Apenas está lleno», dijo, intentando hablar con calma. «La sacaré mañana antes del trabajo». «Quedamos en que sacarías la basura todas las noches», insistió Randall, alzando la voz. «¿Tan difícil es?» Iona apretó los labios, sintiendo que la irritación crecía en su interior. Nunca habían acordado nada parecido. Nunca habían compartido las tareas domésticas. Solo hacían lo que había que hacer cuando era necesario. Estas extrañas reclamaciones habían empezado hacía unas semanas, como si Randall buscara una excusa para pelearse. «De acuerdo», dijo ella sacando la bolsa de la papelera. «La sacaré». Se puso la chaqueta y salió del piso, bajando las escaleras hacia los contenedores del patio. Había dejado de llover, pero el aire era húmedo y frío. Iona inhaló profundamente, saboreando el momento de soledad. Últimamente, se sorprendía a sí misma pensando cada vez más a menudo que necesitaba espacio para respirar, como si su piso se estuviera volviendo demasiado estrecho, no por el tamaño, sino por la creciente tensión. Cuando regresó, Randall ya estaba en el dormitorio. Iona oía el ruido del agua en el baño. Se estaba duchando. Se sentó en el borde del sofá, sintiendo una fatiga que era más profunda que el resultado de un día de trabajo. Esa fatiga se había ido acumulando durante meses, con cada silencio tenso, cada palabra dura, cada momento en que se sentía como una extraña en su propia casa. Iona sacó su teléfono y vio un mensaje de Briar, su mejor amiga. «¿Cómo estás? Hace tiempo que no te veo. Quizá un café este fin de semana». Sonrió. Briar siempre aparecía en su vida justo cuando más la necesitaba. «Sería estupendo», respondió Iona. «El sábado a las 2». La respuesta llegó casi al instante. «Trato hecho. En el sitio de siempre. Te echaré de menos». Iona dejó el teléfono a un lado, sintiendo un ligero calor en su interior. Briar era la única persona con la que podía ser completamente sincera. Eran amigas desde la universidad, y fue Briar quien la había ayudado a instalarse en Fairview cuando Iona se había mudado por primera vez. Briar había organizado su despedida de soltera antes de la boda y había estado a su lado el día de la ceremonia, ayudándola con todas las pequeñas cosas que era tan fácil pasar por alto en el ajetreo del día de la boda. El agua de la bañera había dejado de hacer ruido. Iona se enderezó, preparándose para continuar la velada. Normalmente veían algo juntos antes de acostarse. A veces simplemente se tumbaban uno junto al otro, cada uno leyendo su propio libro. Ahora esos momentos de intimidad eran cada vez más escasos. Randall salió del baño, envolviéndose la cintura con una toalla. Antes le encantaba observarlo en momentos así. Su cuerpo esbelto, sus hombros anchos, sus movimientos seguros. Ahora solo sentía incomodidad, como si estuviera observando a un extraño. «He puesto el despertador a las 6:30», dijo Iona, levantándose del sofá. «Mañana tengo que madrugar». Randall asintió sin mirarla. «Me acostaré más tarde. Quiero ver el partido». Iona asintió y se dirigió al baño. La ducha caliente disipó el cansancio del día, pero no la ansiedad que se acumulaba en su interior. Se limpió, se puso el pijama y se acercó al espejo. Su reflejo era casi idéntico al de hacía un año en las fotos de la boda. Los mismos ojos marrones, los mismos rasgos suaves, el mismo pelo rubio cayendo justo por debajo de los hombros. Pero algo había cambiado, sutilmente.
Tal vez la mirada se había vuelto más cautelosa, tal vez el pliegue entre sus cejas era más profundo. Recordó su primera noche en aquel piso después de la luna de miel. Habían hecho el amor en el suelo porque la cama aún no había llegado, y luego se habían reído, tumbados sobre las mantas y planeando cómo amueblar cada habitación. Randall había prometido entonces que aquello no era más que el principio, que pronto se mudarían a una casa más grande, con jardín y espacio para futuros hijos. Yona apagó la luz del baño y se dirigió al dormitorio. Randall seguía en el salón con el sonido de la televisión amortiguado a través de la pared. Se tumbó en la cama, escuchando los sonidos familiares de su apartamento. El tic-tac del reloj en la pared, el zumbido del frigorífico, el ruido lejano de los coches circulando por la calle. Hace un año, Yona estaba segura de haber encontrado la felicidad. Ahora yacía en la oscuridad, mirando al techo, pensando en cómo habían cambiado las cosas. ¿Cuándo había empezado exactamente el cambio? Quizá cuando Randall no consiguió el ascenso que esperaba, o cuando su idea de crear su propia empresa se enfrentó a la realidad de los costes iniciales. Su madre empezó a insinuar la idea de tener nietos y decidieron posponerla por motivos económicos. Yona no sabía la respuesta, solo sabía que cada día se sentía más sola, incluso estando cerca de su marido. Era como si su vínculo, que había parecido tan fuerte, hubiera empezado a desintegrarse en pequeños fragmentos, y ella no sabía cómo volver a unirlos. Fuera de la ventana, la lluvia comenzó a lloviznar de nuevo. Yona escuchó el tamborileo de las gotas sobre el cristal, creando un sonido rítmico y relajante. En ese momento sintió una extraña humildad, como si una parte de ella ya hubiera aceptado lo que estaba ocurriendo y se estuviera preparando para el inevitable cambio. Randall entró en el dormitorio hacia la 1 de la madrugada. Yona fingió estar dormida, aunque el sueño no le llegaba. Le oía caminar tranquilamente por la habitación, y la cama crujía cuando él se tumbaba a su lado. No había más de 30 centímetros entre ellos, pero a Jonás le parecía que le separaba un abismo sin fondo. Cuando la respiración de Randall se hizo profunda y constante, se volvió y observó su perfil a la tenue luz que entraba por las cortinas. Parecía tan tranquilo mientras dormía, tan parecido al Randall del que se había enamorado. En algún lugar de su interior latía la esperanza de que pudieran recuperar lo que habían perdido, de que aquella tensión no fuera más que una prueba temporal por la que pasan todas las parejas. Pero la parte racional de su mente sabía que el problema era más profundo. Algo había cambiado fundamentalmente en su relación y cada vez era más difícil fingir que todo iba bien. Yona cerró los ojos, tratando de encontrar consuelo en la oscuridad, pero en su lugar solo vio un futuro incierto, lleno de preguntas sin respuesta. La lluvia se intensificó, llenando la noche de un ruido monótono. Yona pensó en su próxima reunión con Briar, en lo que le diría, en si estaba preparada para admitir en voz alta lo que ya sabía en el fondo. Su matrimonio se estaba resquebrajando y no estaba segura de querer salvarlo. Frank's Coffee House estaba en la esquina de East y Maple, un pequeño establecimiento con sofás de cuero desgastados y aroma a grano recién molido. Jonás llegó 15 minutos antes y eligió una mesa junto a la ventana que daba a la concurrida calle Fairview. El sábado era soleado después de una semana de lluvia, y la ciudad parecía exhalar aliviado. Briar Kennedy apareció a las 2 en punto, puntual como siempre. Era todo lo contrario de Yona, alta, pelirroja, y con el paso seguro de alguien que sabía cuál era su lugar en el mundo. Yona vio a su amiga a través de la ventana y la saludó con la mano, sintiendo que una sonrisa, de verdad, no forzada, aparecía en su rostro por primera vez en mucho tiempo. «Pareces cansada», fue lo primero que dijo Briar tomando asiento frente a ella y escrutando a su amiga. «¿Otra vez haciendo horas extras?» Yona negó con la cabeza. «No, solo
Un período difícil. ¿Pedimos algo? Briar entornó los ojos pero no insistió. Pidieron café y magdalenas de arándanos, una pequeña tradición que se remontaba a la universidad. ¿Qué está pasando?, preguntó Briar cuando el camarero se alejó de su mesa. Y no intentes salirte con la tuya con lo de no pasa nada. Te conozco desde hace años. Iona suspiró, dándole vueltas a la servilleta entre las manos. No sabía por dónde empezar. Randall ha cambiado, dijo por fin. O quizá yo he cambiado. No sé, es que simplemente es diferente. ¿Diferente cómo? Briar se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Está irritable todo el tiempo. Se molesta por las cosas más insignificantes. Apenas hablamos, Iona se pasó una mano por el pelo. Ni siquiera recuerdo la última vez que nos reímos juntos. Briar frunció el ceño. Empezó después de la boda. No enseguida, reflexionó Iona. Los primeros meses fueron buenos. Luego, poco a poco, ni siquiera me di cuenta de cómo cambiaron las cosas. El camarero les trajo el pedido y la conversación se detuvo un momento. Iona rodeó la taza con las palmas de las manos, saboreando el calor. Quizás sea el dinero, dijo Briar, dando un mordisco a su magdalena. Los problemas económicos pueden ejercer mucha presión en una relación. No somos tan malos con el dinero, replicó Iona. No nos damos muchos lujos, pero tenemos suficiente para vivir. Incluso consigo ahorrar un poco. Briar dio un sorbo a su café, mirando a su amiga por encima de la taza con expresión extraña, como si estuviera decidiendo si decir lo que estaba a punto de decir. ¿Qué?, preguntó Iona, dándose cuenta de la mirada. ¿Sabes algo? No pretendía entrometerme, dijo Briar lentamente, pero ya que estamos en el tema. Vi a Randall en el Northern la semana pasada. Es una casa de empeños de River Street. Iona se quedó helada, con la taza a medio camino de los labios. Una casa de empeños. Por supuesto, asintió Briar. Estaba allí por negocios, comprobando el papeleo para un cliente. Randall estaba entregando algo y no pude ver lo que era, pero parecía nervioso. Nervioso. Jonás dejó la taza, sintiendo el frío en su interior. Eso no es todo. Briar bajó la voz, aunque no había nadie cerca. Jerry, de contabilidad, está saliendo con un tipo de la agencia de crédito. Dice que vio el nombre de tu marido en una lista de morosos. Parece que Randall acumuló unos cuantos préstamos de distintos sitios. ¿Préstamos?, se hizo eco Jonás. ¿Pero por qué? Compartimos un presupuesto, hablamos de todo. Ella vaciló, dándose cuenta de que no era del todo cierto. No habían hablado mucho de dinero en los últimos meses. Randall lo había dado por controlado. El resto de la reunión transcurrió hablando de otros temas, pero los pensamientos de Jonás volvían una y otra vez a la casa de empeños y a los préstamos. ¿Cómo podía no darse cuenta de que su marido tenía problemas económicos? ¿Y por qué se lo ocultaba? Después de despedirse de Briar, Iona no fue directamente a casa. En lugar de eso, deambuló por las calles de Fairview durante largo rato, tratando de ordenar sus pensamientos. El sol primaveral le calentaba los hombros, pero por dentro sentía frío. Cuando por fin llegó a casa, eran casi las 6 de la tarde. Esperaba pillar a Randall delante de la televisión, como solía hacer los fines de semana, pero el piso la recibió con silencio. Sobre la mesa de la cocina había una nota garabateada con letra familiar. He salido con Dean. Llegaré tarde. No me esperes levantada. Dean Elliot había sido amigo de Randall desde el instituto, un hombre bajito con el pelo siempre despeinado y una sonrisa despreocupada. Iona lo había visto varias veces y no podía decir que le gustara. Había algo poco sincero en Dean, cierta superficialidad que la hacía desconfiar. Pero Randall valoraba su amistad, e Iona nunca expresaba su opinión en voz alta. Aprovechando su soledad,
Iona decidió hacer un poco de limpieza. Randall y ella habían acordado hacerlo juntos los sábados, pero en las últimas semanas esa tradición había dejado de existir por sí sola. Después de pasar la aspiradora por el salón, empezó por el dormitorio. Había que desmontar la cómoda de Randall. Estaba toda amontonada, dando la impresión de un desorden constante. Revisando camisetas y calcetines, Jonás se topó con un papel doblado oculto bajo un montón de ropa sucia. Se quedó paralizada, con la mano con la hoja flotando en el aire. Una parte de su mente gritaba que aquello era una invasión de la intimidad, que no debía leer las notas de los demás. Pero la otra parte, la más fuerte, insistía. Las parejas casadas no deberían tener secretos, sobre todo si esos secretos afectaban a su futuro común. El papel resultó ser una factura del Fairview Trust Bank por una tarjeta de crédito a nombre de Randall Holloway. Iona se hundió lentamente en el borde de la cama, leyendo los números. La cantidad adeudada ascendía a $3,482, una cantidad enorme para su presupuesto, y eso era solo una factura. ¿Cuántas tarjetas más tenía Randall? Con manos temblorosas, siguió buscando y pronto encontró 2 facturas más, una de Fast Cash y otra de una tienda de electrónica. La suma total ascendía a más de $7,000. Iona sintió que las náuseas le subían por la garganta. Nunca podrían pagar tanto dinero con sus sueldos, y los intereses no harían más que aumentar, pero lo que más sorprendió a Iona fue la fecha de apertura de las líneas de crédito. Las 3 se habían abierto después de la boda, en los últimos 10 meses. Así que durante todo este tiempo, mientras ella había estado ahorrando para todo, guardando cada dólar extra, Randall había estado acumulando deudas en secreto. Iona dobló los billetes ordenadamente y los devolvió a su sitio. Necesitaba tiempo para reflexionar sobre la situación y decidir cómo actuar. Una confrontación directa solo podía provocar un escándalo, y ella quería entender por qué Randall había hecho esto antes de culparle. Pasó toda la tarde en un extraño aturdimiento, haciendo mecánicamente las cosas de siempre: preparar la cena, ver una telenovela, ducharse. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez a los billetes escondidos en el cajón de la cómoda, al secreto que guardaba su marido. Randall regresó pasada la medianoche. Iona ya estaba en la cama, fingiendo estar dormida. Le oía moverse torpemente por el piso, maldiciendo en voz baja cuando tropezaba con algo en la oscuridad. Olía a cerveza y cigarrillos, aunque había dejado de fumar antes de conocerse. Los días siguientes transcurrieron en una tensa expectación. Iona no sabía cómo hablar de las cuentas que había encontrado, y Randall no parecía darse cuenta de nada. Se iba a trabajar temprano por la mañana y volvía tarde por la noche, pasando cada vez más tiempo con Dean y menos en casa. El miércoles, Iona decidió preparar una cena especial: pollo al horno con verduras, el plato favorito de Randall. Esperaba que creara el ambiente adecuado para una conversación seria, pero cuando la mesa estaba puesta y las velas encendidas, llegó el mensaje: «Llego tarde. No me esperes levantada para cenar». La velada se alargó interminablemente. Iona hojeaba los canales de televisión, sin concentrarse en ningún programa, cuando sonó el teléfono. Sylvie, la madre de Randall, apareció en la pantalla. «¿Diga?», respondió Iona, intentando que su voz sonara normal. «Iona, cariño, ¿cómo estás?». La voz de Sylvie Holloway era melosa, pero con una clara nota de tensión. «Ha pasado mucho tiempo». «Estoy bien, Sylvie». Iona se acercó el teléfono a la oreja, preguntándose el motivo de la llamada. Ella y su suegra no estaban muy unidas, y normalmente solo hablaban en las reuniones familiares. «Llamo para preguntar por Randall», continuó Sylvie tras una breve pausa. «Hace días que no me devuelve las llamadas». Iona frunció el ceño. Por lo que ella sabía, Randall hablaba con su madre todos los domingos.
Ahora está en el trabajo, dijo, con retraso. A lo mejor no tiene teléfono. ¿En el trabajo? Preguntó Sylvie con una clara sorpresa en la voz. Pero no está. Ah, ya veo. Sí, claro. Algo en su tono hizo que Jonás desconfiara. ¿Qué quieres decir, Sylvie? Hubo una pausa al otro lado de la línea, tan larga que Jonas se preguntó si se había cortado la conexión. Nada, cariño, respondió Sylvie al fin. Es que Randall vino a verme la semana pasada. Parecía disgustado. Habló de algunos problemas en el trabajo. ¿Problemas? Lona sintió que sus entrañas se tensaban. ¿Qué tipo de problemas? Creía que lo sabías, la voz de Sylvie era incómoda. Mencionó algo sobre despidos en la empresa, pero estoy segura de que a Randall le irá bien. Siempre ha sido muy emprendedor. ¿Recortes? Randall no ha dicho nada de despidos. De hecho, ayer mismo estaba hablando de la nueva ruta de reparto que le habían asignado. Por supuesto, dijo Jonah, intentando mantener la normalidad en su voz. Le diré que has llamado en cuanto vuelva. Gracias, cariño, contestó Sylvie. Y cuidaos el uno al otro, ¿vale? El primer año de matrimonio siempre es el más difícil. Después de la llamada, Jonás permaneció largo rato sentado, intentando encajar las piezas del rompecabezas. Randall hablaba de despidos, pero él seguía yendo a trabajar cada mañana. Había acumulado préstamos por una cantidad impresionante, pero no había señales de compras importantes. ¿Qué estaba ocurriendo? Aquella noche, cuando Randall por fin llegó a casa, hubo una fuerte conversación entre ellos. Jonah no aguantó y le preguntó directamente por el trabajo. Al principio Randall había negado el problema, pero cuando se le presionó para conocer los hechos, admitió que le habían trasladado a un trabajo a tiempo parcial debido a la reducción de las entregas. Lo ocultó por miedo a parecer un perdedor y esperaba encontrar un trabajo a tiempo parcial que compensara la pérdida de ingresos. ¿Por qué no dijiste nada?, preguntó Jonah, sintiendo una mezcla de resentimiento y ansiedad. Podríamos haber resuelto este problema juntos. Es mi responsabilidad, replicó Randall con obstinación. Tengo que mantener a mi familia. Pero estos préstamos, empezó a decir Jonah, que enseguida se dio cuenta de su error. El rostro de Randall cambió radicalmente. ¿Has estado registrando mis cosas? Su voz se volvió fría y dura. Encontré las facturas por casualidad mientras limpiaba, intentó explicar Jonah. Randall, son sumas enormes, tenemos que hacer algo. Son mis deudas, gritó, me haré cargo yo misma. Pero somos una familia, dijo Jonah con calma. Tus problemas son mis problemas. Si no fuera por esta maldita boda, no tendría deudas. Randall golpeó la mesa con el puño y Jonás se estremeció. Querías la celebración perfecta, y ahora la estamos pagando. ¿Qué? Y Jonah no daba crédito a lo que oía. Fuiste tú quien insistió en una gran boda. Yo propuse una ceremonia modesta. No importa, replicó Randall. El hecho es que este gasto ha puesto a prueba nuestro presupuesto. Y ahora este piso, las facturas, nos está costando un dinero que no tenemos. Tenemos dinero, dijo Jonah con firmeza. Tengo ahorros. Podemos usarlo para pagar parte de la deuda. No quiero vuestro dinero, gritó Randall, y su voz era tan feroz que Jonás dio un paso atrás. Lo haré yo mismo. Y salió del piso, dando un portazo que hizo temblar el cristal. Iona se quedó de pie en medio de la cocina, atónita y confusa. Randall nunca le había hablado así, nunca se había mostrado tan agresivo. ¿Qué le estaba pasando a su matrimonio? Durante los 2 días siguientes, Randall apenas estuvo en casa. Se iba temprano por la mañana y volvía tarde por la noche, cuando Jonah dormía. No se hablaban, no se miraban a los ojos, existiendo en el mismo espacio como fantasmas. El viernes por la noche, Jonah regresó del trabajo y encontró facturas y contratos de préstamo colocados ordenadamente sobre la mesa de la cocina. Todos aquellos papeles que Randall había escondido con tanto cuidado. Cerca había una nota. Perdí mi trabajo a tiempo parcial. Dean cerró la tienda. Lo siento.
La lluvia de la noche había cesado por la mañana, dejando tras de sí un aire húmedo y un cielo pesado dispuesto a llover de nuevo en cualquier momento. Iona estaba junto a la ventana, abrazada a sí misma y mirando el asfalto mojado. Había pasado una semana desde la noche en que descubrió las facturas y los contratos de préstamo sobre la mesa de la cocina. Una semana de sonrisas tensas y pausas incómodas llenas de acusaciones tácitas. Randall había llegado tarde a casa la noche anterior, irritado y hosco. Apenas saludó con la cabeza, entró en el dormitorio y cerró la puerta de un portazo. Iona permaneció en la cocina, removiendo mecánicamente el té que se estaba enfriando. Ese comportamiento se había convertido en la norma últimamente. Vivían uno al lado del otro, como compañeros de piso y no como cónyuges. Esta mañana se despertó con el ruido de la vajilla al romperse. Se puso una bata y fue a la cocina, donde encontró a Randall de pie sobre los fragmentos de su taza favorita. «Mierda», dijo sin mirarla. «Esto es perfecto. Un comienzo de día perfecto». Iona cogió en silencio una escoba y un recogedor para limpiar los fragmentos. «Déjalo», dijo Randall bruscamente. «Lo haré yo misma». «No hay problema», contestó ella, sin dejar de recoger los fragmentos de cerámica. «De todos modos, ya estoy levantada». «He dicho que lo dejes», levantó la voz. Iona se quedó helada. Sus ataques de ira eran cada vez más frecuentes, pero ella aún no estaba acostumbrada. «De acuerdo», dejó la escoba a un lado y se enderezó. «Lo que tú digas». Randall la miró con gesto adusto, luego recogió la escoba en silencio y terminó de limpiar. Iona se retiró a la nevera, fingiendo buscar algo para desayunar. La tensión en el aire era tan densa que parecía que se podía tocar con las manos. «¿Trabajas hoy?», preguntó, tratando de aligerar el ambiente. Randall resopló. «¿Qué más da? Esas míseras horas apenas bastaban para pagar las facturas». Iona suspiró. Cada conversación, incluso la más inocua, derivaba invariablemente hacia el tema del dinero. «Yo podría ayudar a pagar las facturas este mes», sugirió con cautela. «Tengo...» «No empieces», la interrumpió Randall. «No quiero tus limosnas». «No es una limosna, Randall». Sintió una oleada de irritación. «Se llama apoyo familiar, ya sabes, lo que hacen los cónyuges normales». «Ahora soy anormal». Se volvió bruscamente hacia ella, con los ojos entrecerrados. «Siento no estar a la altura de tus elevados estándares. No todo el mundo puede ser tan perfecto como Iona Price». «Holloway», corrigió ella automáticamente. «Iona Price Holloway». «¿Qué?», Randall no entendió. «Mi apellido», explicó Iona. «Me quedé con el tuyo después de la boda, ¿recuerdas?» Era un pequeño pinchazo, un recordatorio de que ella había tomado la decisión de atar su vida a él, incluso de cambiar su propio nombre, pero Randall no pareció darse cuenta de la insinuación. «Sí, claro», murmuró apartando la mirada. «¿Cómo he podido olvidar aquella maldita boda?» Iona sintió que algo se apretaba en su interior. Su boda había sido uno de los días más felices de su vida. Oír a Randall hablar de ella con tanto desdén era doloroso. «¿A qué te refieres?», preguntó en voz baja. Randall abrió la boca como si fuera a decir algo, pero cambió de opinión. Se limitó a sacudir la cabeza, recoger su chaqueta y dirigirse a la puerta. «Tengo que irme». «Randall». Iona dio un paso hacia él. «No podemos seguir así. Tenemos que hablar». «¿Sobre qué?». Se detuvo en la puerta sin darse la vuelta. «Sobre lo bien que va todo, sobre cómo metí la pata, de que estamos endeudados hasta las cejas». «Sobre nosotros», dijo simplemente. «Sobre lo que nos está pasando». Randall se giró lentamente. Y Iona vio una mezcla de emociones en sus ojos. Ira, fatiga y algo más. Algo parecido al miedo. «Está bien», dijo al fin. «Esta noche. Estaré libre sobre las 6». Se marchó, dejando a Iona de pie en medio de la cocina,
como si acabara de aceptar un desafío. Durante todo el día no había podido concentrarse en su trabajo. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación que se avecinaba. ¿Qué iba a decir? ¿Qué oiría como respuesta? ¿Había alguna posibilidad de salvar su matrimonio o solo estaban retrasando lo inevitable? Iona llegó a casa antes de lo habitual, sobre las 6:30. Quería prepararse para la conversación, ordenar sus pensamientos, pero cuando abrió la puerta del piso, se quedó helada en el umbral. Randall ya estaba en casa. Estaba sentado a la mesa de la cocina, con una botella de whisky y un vaso medio vacío delante. «¡Llegas pronto!», dijo a Iona cerrando la puerta. Randall levantó la cabeza. Tenía los ojos enrojecidos, ya fuera por el cansancio o por el alcohol. «Me enviaron a casa». Su voz sonaba extrañamente apagada. «Dijeron que tenían que recortar gastos, que mi puesto era redundante». Iona bajó lentamente la bolsa al suelo. «¿Te despidieron?» «Suspendido». Randall bebió un sorbo de su vaso. «Así lo llamaron, pero los dos sabemos lo que significa». Iona se acercó a la mesa y se sentó frente a su marido. «Randall, lo siento mucho». «Lo siento». Sonrió, pero no había alegría en aquella sonrisa. «¿Sabes qué es lo gracioso? Pensé que podía arreglarlo todo. Conseguir un nuevo trabajo, pagar mis deudas, volver a encarrilarlo todo. Realmente lo creía». «Aún puedes hacerlo». Iona le tocó suavemente el brazo. «Podemos hacerlo, juntos». Randall apartó la mano como si su contacto le hubiera quemado. «No», sacudió la cabeza. «No, no podemos. Se acabó, Iona. Estoy jodida en todos los frentes». «No digas eso», intentó sonar segura. «Es solo una dificultad temporal. Lo superaremos». «¿Cómo?». Randall la miró con cara de amargura. «¿Cómo demonios vamos a salir de esta? No tengo trabajo. Tenemos deudas que no hacen más que crecer. Apenas llegamos a fin de mes». «Tengo ahorros», dice Iona. «Puedo hacer turnos extra en el locutorio. Reduciremos gastos. Hay muchas maneras». «No». Randall golpeó la mesa con el puño e Iona se estremeció. «No viviré de tu dinero. No dejaré que me mantengas como a un perdedor. Perdedor». «Randall, eso no es...». «¿Sabes lo que pienso?», interrumpió, sirviéndose otro whisky. «Creo que todo esto del matrimonio ha sido un error enorme y jodidamente caro». Iona sintió que un escalofrío le recorría la espalda. «No puedes pensar eso». «Sí puedo». Dio un gran sorbo. «Y lo pienso. Nos precipitamos. Tendríamos que haber esperado a que estuviera en pie, ganando lo suficiente. En vez de eso, me endeudé por un día. Un maldito día». «Nuestra boda», dijo Lona en voz baja. «No fue solo un día. Era el día en que juramos estar juntos, en la riqueza y en la pobreza, ¿recuerdas?». Randall rió amargamente. «Ah, ya me acuerdo. Sobre todo la parte de la pobreza, porque ahí es donde nos metimos». Se terminó el whisky de un trago y dejó el vaso sobre la mesa. «¿Sabes cuánto costó nuestra boda?», preguntó mirando a Jonás con desafío. «Casi $15,000. 15,000, que yo no tenía, y nunca los tendré». Iona guardó silencio, sin saber qué decir. La cifra de Randall era muy inferior al coste real de su boda. Él no sabía que ella había sufragado muchos de los gastos por su cuenta sin informarle. «Si no hubiera sido por aquella maldita boda», continuó Randall sirviéndose un tercer vaso, «no estaría endeudado». «Sería capaz de superar este despido. No me sentiría como un completo desgraciado cada vez que te miro». «Randall, por favor». Iona sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Estás borracho. Dejemos esta conversación en suspenso». «No», negó con la cabeza. «No querías hablar. Hablemos, ahora mismo». Se levantó tambaleándose y se cernió sobre ella. «Quiero el divorcio», dijo, y cada palabra sonó como un golpe. «Y quiero que me devuelvas el dinero». «¿Qué?». Iona no daba crédito a lo que oía.
El dinero, repitió Randall, alzando la voz. Los $15,000 que me gasté en nuestra boda, quiero que me lo devuelvas. Iona se levantó lentamente, mirando a su marido con incredulidad. No puedes hablar en serio. Hablo totalmente en serio. Randall dio un paso hacia ella. Fue un error casarme contigo. Dame el dinero que me gasté. Sus palabras golpearon más fuerte que cualquier bofetada. Iona sintió que algo en su interior se rompía. Los últimos vestigios de amor y respeto por el hombre al que una vez había considerado su compañero para toda la vida. ¿Quieres que te devuelva el dinero de la boda?, preguntó, y su voz sonó extrañamente tranquila. De acuerdo, hablemos del dinero. Se dirigió al dormitorio, dejando a Randall de pie con una expresión de desconcierto en el rostro. Volvió un minuto después, con una carpeta llena de papeles. ¿Qué es esto?, preguntó Randall mientras ella colocaba la carpeta sobre la mesa. Facturas, contestó Jonás. Todas las facturas de nuestra boda, todo el coste. Abrió la carpeta y empezó a sacar documentos uno a uno, colocándolos delante de Randall. Aquí está la factura del alquiler del restaurante. $4,200, señaló una cifra al pie de la página. Y aquí está tu parte, 2,000. El resto lo he pagado yo. Randall frunció el ceño mirando el documento. Pero dijiste que el restaurante valía $2,000. Mentí, respondió Iona con sencillez, porque sabía que querrías un sitio mejor, aunque no pudiéramos permitírnoslo. Así que llegué a un acuerdo. Te dije un precio que podías aceptar y pagué la diferencia con mis ahorros. Sacó el siguiente documento. Fotógrafo, $150,000. Tu parte, 500. Decoración del salón, 2,400. Tu parte, 800. Flores, $1,200. Tu parte, 400. Compré el vestido enteramente con mi propio dinero, aunque ya te dije que lo encontré en oferta. Randall miró de un documento a otro, y su rostro pasó gradualmente de la confusión a la incredulidad y luego al asombro. Pero, ¿por qué?, terminó por decir. ¿Por qué mentir? Porque sabía lo importante que era para ti ser un hombre de verdad, replicó Iona. Lo importante que es para ti sentir que nos mantienes a los dos. No quería herir tu orgullo. Sacó otro documento, y este es especialmente interesante. ¿Recuerdas el alcohol tan caro que pediste para tus amigos? No quiero que mis amigos beban lo barato, dijiste. Aquí está la factura, $3,000. ¿Y sabes qué? La pagué entera. Te dije que había encontrado una oferta especial y pagué el precio completo. Randall se desplomó en la silla, con el rostro pálido. No puede ser verdad, murmuró. No puedes haber pagado tanto. Sí pude, dijo Iona con firmeza. Y lo he hecho. Llevo años ahorrando, Randall. Incluso antes de conocerte. Era el día con el que había soñado toda mi vida y estaba dispuesta a pagarlo. Empezó a guardar los papeles en la carpeta. ¿Y sabes qué más? Muchas de las cosas que considerabas, regalos de amigos, el DJ, la tarta nupcial, parte de la decoración, también las pagué yo. No quería que te sintieras inferior. Randall se quedó inmóvil, mirando los billetes que tenía delante. Las manos le temblaban ligeramente. ¿Cuánto me he gastado realmente?, preguntó con voz ronca. Unos 6,000, respondió Iona. Quizá un poco más, de un total de 27,000. Cerró la carpeta y miró a su marido. Así que si alguien tiene que pedir que le devuelvan el dinero, soy yo. Pero ¿sabes qué? No lo haré, porque no considero que nuestra boda fuera un error. Al menos no lo había hecho hasta ahora. Randall la miró con cara de confusión. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no lo hiciste tú? Iona se encogió de hombros. Para hacerte sentir aún peor, para que tu orgullo masculino sufriera cada vez que recordaras que no podías pagar nuestra boda. Yo no quería eso.
Quería que fueras feliz, que los dos fuéramos felices. Hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. Pero ahora veo que cometí un error. Creí que te protegía, pero en realidad estaba creando una ilusión. Me culpas de tus problemas económicos, cuando en realidad he cubierto nuestros gastos durante años, dejándote creer que eras el principal sostén de la familia. Randall se quedó callado, con la mirada fija en la carpeta. Se hizo un gran silencio en la habitación, solo roto por el tic-tac del reloj de pared. No lo sabía, dijo al fin. Juro que no tenía ni idea. Claro que no, asintió Iona, porque hice todo lo posible para que no lo supieras. Quería preservar tu orgullo, pero ahora veo que fue un error. Una relación de verdad debe basarse en la sinceridad, no en ilusiones. Cogió la carpeta y se la apretó contra el pecho como un escudo. Dijiste que querías el divorcio. Su voz tembló ligeramente. Si eso es realmente lo que quieres, no me opondré. Pero no te atrevas a culparme de tus problemas económicos. No te atrevas a exigirme un dinero que ni siquiera has gastado. Y no te atrevas a decirme que nuestra boda fue un error cuando di todo lo que tenía para que este día fuera especial para los dos. Randall parecía completamente perdido. El alcohol parecía haberse escurrido de su cabeza, dejando tras de sí solo aturdimiento y confusión. Jonah, balbuceó, sin saber qué decir. No te entiendo. ¿Por qué hiciste todo esto? ¿Por qué lo ocultaste? ¿Por qué te quería? Dijo simplemente. Porque quería que fueras feliz. Porque sabía lo importante que era para ti sentirte exitosa. Ella negó con la cabeza. Pero ¿sabes de qué me he dado cuenta hoy? De que todos estos años me ha importado más tu ego que la verdad. Te dejé creer las mentiras porque era más fácil. Y el resultado es que me acusas de cosas que no hice y me pides dinero que nunca gastaste. Iona se dio la vuelta y se dirigió al dormitorio. Randall permaneció sentado a la mesa, con la mirada perdida. En el dormitorio, Iona sacó su bolsa de viaje y empezó a hacer las maletas. Las manos le temblaban ligeramente, pero su mente mostraba una claridad sorprendente. No lloró. Las lágrimas vendrían más tarde, cuando se diera cuenta de lo que había ocurrido. Ahora actuaba mecánicamente, doblando la ropa, los artículos de aseo, los papeles, todo lo que necesitaba para pasar unos días fuera de casa. Oyó a Randall acercarse a la puerta del dormitorio un par de veces, pero nunca se decidió a entrar. Cuando hubo hecho la maleta, Iona echó un último vistazo a la habitación. En la mesilla de noche había una fotografía de su boda. Los dos sonreían, felices y esperanzados. Cogió el marco, examinó la imagen durante unos segundos, la colocó con cuidado boca abajo y salió de la habitación. Randall se sentó en el salón, mirando al vacío. Cuando vio a Jonás con la bolsa, sus ojos se abrieron de par en par. ¿Te vas?, preguntó, y había incredulidad en su voz. Sí, respondió ella. Me voy unos días a casa de mi padre. Los dos necesitamos tiempo para pensar. Jonah, espera. Randall se levantó, dando un paso hacia ella. Estaba borracho. No quise decir lo que dije sobre el divorcio y el dinero. Todo era estrés y alcohol. No, Randall, sacudió la cabeza. Hay verdad en el vino. Dijiste lo que sentías de verdad. Y sabes una cosa, incluso te estoy agradecida por eso, porque ahora nos veo tal como somos. Se dirigió hacia la puerta, pero Randall le cerró el paso. Por favor, no te vayas, sonaba desesperado. Podemos arreglarlo, conseguiré un nuevo trabajo, me esforzaré más. No se trata del trabajo, dijo Iona cansada. No se trata del dinero, se trata de confianza. Se trata de respeto, de honestidad. No tenemos todo eso, Randall, y no estoy seguro de que alguna vez lo tengamos. Lo rodeó y abrió la puerta. Te llamaré mañana para discutir los detalles, dijo sin volverse. Ahora necesito estar sola. Iona salió,
Cerró la puerta tras de sí, y solo entonces dejó que las lágrimas fluyeran libremente. Bajó las escaleras, salió de la casa y caminó por la calle, ignorando la llovizna. Un pensamiento se arremolinaba en su cabeza. ¿Cómo había podido acabar así? ¿Cómo habían podido pasar de ser una pareja feliz que soñaba con el futuro a unos extraños que se culpaban mutuamente de todos sus problemas? Iona paró el taxi y dio la dirección de su padre, la modesta casa a las afueras de Fairview donde se había criado. Mientras el coche recorría las calles del atardecer, Iona miraba por la ventanilla las luces de la ciudad y pensaba en lo que tenía detrás. La boda en la que había gastado todos sus ahorros. La luna de miel, llena de esperanzas y planes. En los primeros meses de matrimonio, cuando cada mañana empezaba con una sonrisa. Y sobre las palabras que no se pueden retirar, fue un error casarme contigo, devuélveme el dinero que me gasté. El taxi se detuvo frente a una casa familiar. Iona pagó al conductor, salió a la llovizna y caminó lentamente por el sendero hasta el porche. La puerta se abrió antes de que pudiera llamar. Su padre debía de haber oído llegar el coche. Waldo Price, un hombre corpulento de bigotes grises y ojos amables, miró a su hija y comprendió sin palabras. La abrazó en silencio, dejándola llorar en su hombro, y solo cuando los sollozos se calmaron le dijo en voz baja: «Bienvenida a casa, pequeña». Iona entró en la casa, dejando atrás no solo la lluvia, sino también una parte de su vida, la parte que había sido construida sobre arena. La casa de Waldo Price, en las afueras de Fairview, seguía siendo la misma que Iona recordaba de su infancia. El pequeño salón con el sofá desgastado donde leía libros en las tardes lluviosas. La cocina con las cortinas amarillas que su madre había colgado el año antes de morir. Muchas fotos en las paredes. La historia familiar plasmada en caras sonrientes y momentos importantes. El tercer día de estancia con su padre, Iona se despertó con una extraña sensación de paz. Estaba tumbada en su antigua habitación, mirando las grietas del techo, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar sin miedo a decir o hacer algo malo. De la planta baja llegaban los sonidos familiares de su padre preparando el desayuno, tarareando para sí una vieja canción. Había sido su pequeña tradición desde que mamá vivía. Los desayunos de los domingos, llenos de conversación y calidez. Iona se levantó de la cama, se puso una vieja bata de casa y bajó. Waldo estaba junto a la cocina, volteando tortitas. «Buenos días, dormilona», sonrió al ver a su hija. «¿Qué tal has dormido?» «Bien», respondió Jonás, y no era mentira. Por primera vez en meses dormía sin sueños inquietantes ni despertares repentinos en mitad de la noche. «¿Cuánto tiempo llevas despierto?» «Alrededor de las 7». Waldo puso la tortita en el plato. «Ya sabes, los viejos hábitos son difíciles de cambiar. Incluso después de jubilarme, ya no puedo conciliar el sueño». Iona se sirvió café de la cafetera y se sentó a la mesa. Padre no hizo ninguna pregunta sobre Randall o lo que había ocurrido entre ellos. Se limitó a dar por sentada su aparición en la puerta con la bolsa de viaje, le dio un abrazo y se ofreció a quedarse todo el tiempo que necesitara. Iona agradeció aquel entendimiento tácito. «Tienes una llamada», dijo Waldo, sentándose frente a ella con su propia taza de café. «Varias veces». «¿Randall?» Iona sintió que sus hombros se tensaban. «Sí», asintió su padre. «Le dije que estabas descansando». «Gracias». Tomó un sorbo de café, sintiendo que el líquido caliente la calentaba de dentro a fuera. «Creo que no estoy preparada para hablar con él». «No tienes por qué estarlo», respondió Waldo con sencillez. «No hasta que lo estés». Desayunaron en un silencio confortable, solo roto por el tintineo de los tenedores contra los platos y el tranquilo tic-tac del reloj de pared.
Iona miró por la ventana hacia el jardín bañado por el sol, pensando en lo extraña que era la vida. Hacía solo 4 días su realidad era completamente distinta. Tenía marido, piso y planes de futuro. Y ahora estaba aquí, en la casa de su infancia, como si el tiempo hubiera retrocedido. «Ha llamado Briar», dijo su padre, interrumpiendo sus cavilaciones. «Ha dicho que vendrá a las 11, si le parece bien». Iona sonrió. Por supuesto que Briar se había enterado de que estaba aquí. En un pueblo pequeño como Fairview, las noticias vuelan, sobre todo entre viejos amigos. «No me importa», respondió. «Sería bueno verla». Después de desayunar, Iona ayudó a su padre con los platos y subió a su habitación para cambiarse. Deshizo la maleta y colocó sus cosas en los viejos cajones de la cómoda. Esta simple acción le produjo una extraña sensación, como si hubiera viajado atrás en el tiempo, pero llevando consigo todo el peso del presente. Briar llegó a las 11 en punto, puntual como siempre. Ella y Jonah decidieron ir andando a un pequeño parque cercano, un lugar donde a menudo se sentaban de adolescentes a hablar de la escuela, los chicos y los planes de futuro. «Así que», dijo Briar mientras se acomodaban en un banco junto al estanque, «¿estás preparada para contarme lo que ha pasado?» Iona suspiró. ¿Por dónde empezar con una historia que incluso en su propia cabeza parecía confusa e ilógica? «Randall exigió que le devolvieran el dinero de la boda», dijo por fin. «Dijo que era un error casarse conmigo». Briar silbó. «Menudo gilipollas», sacudió la cabeza. «¿Qué le has dicho?» Le enseñé todas las facturas. Iona sonrió débilmente, recordando la cara de asombro de su marido. «Le demostré que yo misma había pagado la mayor parte de la boda y él ni siquiera lo sabía». «¿Nunca se lo dijiste?», se preguntó Briar. «¿En todos esos meses?» «No». Iona negó con la cabeza. «Quería proteger su orgullo, supongo. Hacerle sentir como un hombre». Dijo la última palabra con cierta amargura, dándose cuenta de lo ridícula que sonaba ahora. «Iona», Briar le cogió la mano con suavidad, «soy tu mejor amiga y te quiero. Pero tengo algo que decirte y puede que no te guste. Dímelo». Iona se preparó para lo peor. «Siempre lo has hecho», dijo Briar, «siempre anteponiendo su ego a tus propias necesidades. Siempre adaptándote, cediendo, fingiendo que él mandaba. ¿Y sabes por qué? Nunca entendí por qué. Randall no valía la pena». Lona sintió que el color inundaba sus mejillas, no por la rabia, sino por darse cuenta de la verdad en las palabras de su amiga. «Creía que las relaciones debían funcionar así», dijo en voz baja. «Compromiso, dar y recibir. Quería que fuera feliz». «¿Quién te hizo feliz?», preguntó Briar. «¿Cuándo fue la última vez que pensó en tus necesidades? ¿Cuándo antepuso tus deseos a los suyos?» Iona abrió la boca para objetar, pero no pudo encontrar un ejemplo. En su lugar, le vino a la mente un recuerdo muy diferente, como Randall había insistido en que pasaran la luna de miel en las montañas a pesar de que ella había soñado con el mar. «Sabes que no soporto las playas», le había dicho entonces, y ella había cedido porque ¿qué más da donde pasemos el tiempo si estamos juntos? ¿Cómo la convenció para que rechazara una oferta de ascenso porque el nuevo puesto requeriría más tiempo en el trabajo? «Te quiero en casa cuando vuelva», le dijo, y ella aceptó porque la familia es más importante que la carrera. Mientras criticaba su amistad con Briar, llamándola demasiado independiente y una mala influencia. «Solo está celosa de nuestra felicidad», dijo. Iona empezó a ver a su amiga con menos frecuencia porque el marido debe ser lo primero. «Tienes razón», dijo finalmente Iona, sintiendo que un nudo le subía a la garganta. «Ya, no sé por qué dejé que sucediera.
¿Por qué creí que estaba destinado a suceder? Porque lo amabas, respondió Briar suavemente, Y porque tenía una forma de hacerte sentir culpable por querer ser tú. Se sentaron en silencio, mirando el estanque donde nadaban los patos, despreocupados de sus asuntos. Iona sintió una extraña ligereza, como si la pesada carga que había llevado durante años hubiera desaparecido de repente. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo tras una larga pausa. Ni siquiera estoy enfadada con él. Estoy enfadada conmigo misma, por permitirlo, por no ver lo evidente. No te culpes. Briar le apretó la mano. El amor nos ciega. Lo importante es que ahora lo estás viendo. De vuelta en casa de su padre, Jonah encontró su teléfono repleto de notificaciones, 6 llamadas perdidas de Randall, 12 mensajes, cada uno más desesperado que el anterior. Jonah, por favor, cógelo. Necesito hablar contigo. Estaba borracho, no quise decir lo que dije. Si no vuelves, no sé lo que voy a hacer. Todo esto es por tu culpa. Si no hubieras ocultado la verdad sobre el dinero, no estaríamos en esta situación. Lo siento. Por favor, intentemos arreglar las cosas. El último mensaje llegó hace solo 10 minutos. Te quiero. Siempre te he querido. Ven a casa. Iona apagó el teléfono y lo dejó sobre la mesa. No sabía lo que sentía. Cansancio, tristeza, alivio. Todo a la vez, y nada concreto. Su padre no le preguntó nada, solo le puso en silencio una taza de té delante y se sentó junto al periódico. Su presencia era un ancla en un mar embravecido de emociones. Creo que debería pedir el divorcio, dijo Iona, sorprendida de lo tranquila que sonaba su voz. Waldo dejó el periódico a un lado y miró a su hija. ¿Estás segura? Sí, asintió ella. No puedo volver a cómo estaban las cosas. No quiero hacerlo. Entonces apoyaré cualquier decisión que tomes, dijo él con sencillez. Siempre puedes quedarte aquí el tiempo que necesites. Aquella noche Iona no pudo dormir durante mucho tiempo. Se quedó tumbada en su antigua habitación, mirando al techo y reviviendo momentos de su vida con Randall. Qué extraño que ahora, al mirar atrás, viera cosas de las que antes no se había percatado. Los delgados hilos de manipulación, las acusaciones, los intentos de controlar todos los aspectos de su vida. ¿Cuándo había empezado? Quizás desde el principio de su relación, desde el momento en que se acercó a ella en el festival, con 2 vasos de limonada y una sonrisa que hizo que se le derritiera el corazón. Uno para la chica más guapa del festival, le había dicho entonces. Y ella lo creyó. Creyó en el cuento de hadas de un príncipe azul que la eligió entre todas las demás, que vio algo especial en ella. Pero, ¿era un cumplido o el primer paso para hacerla depender de su aprobación, para que empezara a medir su valía a través de sus miradas, sus palabras, sus reacciones? Iona recordaba cómo, en los primeros meses de su relación, Randall le había dicho constantemente lo guapa que era. «Eres la chica más guapa que he conocido», le repetía. Y ella se derretía con estas palabras, sin darse cuenta de que detrás de los cumplidos sobre su aspecto había una falta de interés por su mundo interior, por sus pensamientos, sus sueños, sus aspiraciones. Y luego, cuando empezaron a vivir juntos, los cumplidos fueron sustituidos poco a poco por críticas. «Esa falda es demasiado corta. ¿Por qué te maquillas así? ¿A quién quieres que le guste ese vestido?» Y ella se cambiaba de ropa, se desmaquillaba, se ajustaba a las ideas de él sobre el aspecto que debía tener su novia y luego su mujer. El sueño no llegaba. Iona se levantó de la cama, se acercó a la ventana y la abrió. El aire nocturno era fresco y agradable. En algún lugar a lo lejos ladró un perro. El mundo seguía su vida normal y por alguna razón eso era reconfortante. La mañana trajo una nueva sorpresa. Iona acababa de terminar de desayunar y estaba ayudando a su padre con los platos cuando sonó el timbre de la puerta.
Waldo fue a abrir, y un minuto después, Sylvie Holloway, la madre de Randall, entró en la cocina. Sylvie parecía no haber dormido en varias noches. Llevaba el pelo descuidado, normalmente bien peinado, tenía ojeras y una expresión de preocupación en el rostro. «Iona, cariño», dijo, dando un paso adelante. «Me alegro mucho de haberte encontrado». Iona sintió que sus hombros se tensaban. Siempre había tenido sentimientos encontrados hacia su suegra. Por un lado, Sylvie era educada y amable, pero por otro, en sus ojos siempre se leía algo así como «nadie será lo bastante bueno para mi hijo». «Hola, Sylvie», intentó Iona mantener la voz neutra. «¿A qué debo el placer?». Waldo tosió con delicadeza. «Creo que iré al garaje», dijo. «Hay algo que tengo que arreglar». Cuando la puerta se cerró tras él, Sylvie se hundió en una silla junto a la mesa de la cocina, sin ser invitada, como si tuviera todo el derecho a hacerlo. «Jonás, tienes que venir a casa», dijo sin preámbulos. «Randall está fatal. No duerme, no come. Se queda sentado mirando a la nada. Nunca lo había visto así». «Lo siento», respondió Iona con sinceridad, «pero no puedo volver». «¿Por qué no?». Sylvie parecía realmente desconcertada. «¿No le quieres?». «No se trata de amor», dijo Iona negando con la cabeza. «Se trata de respeto, de confianza, de sinceridad. Nosotros no tenemos nada de eso». «Todas las parejas se pelean», insistió Sylvie. «Es normal. El primer año de matrimonio siempre es el más difícil. Solo hay que aprender a ceder el uno ante el otro». ¿Ceder? Iona sintió que le subía una oleada de irritación. «Lo único que he hecho es ceder, Sylvie. Le oculté la verdad sobre mis gastos para que no se sintiera inadecuado. Rechacé un ascenso porque me quería en casa. Dejé de ver a mis amigos porque él pensaba que eran una mala influencia para mí. Cambié mi estilo, mis hábitos, incluso mi personalidad para encajar con su idea de la esposa perfecta. ¿Y sabes qué?». Seguía sin ser suficiente. Sylvie parecía sorprendida. Abrió la boca para decir algo, pero Iona no le dio la oportunidad. «Me culpó de sus problemas económicos», continuó. «Dijo que la boda había sido un error. Exigió que le devolviera el dinero que supuestamente había gastado. Y cuando le demostré que yo había cubierto la mayor parte de los gastos, ni siquiera se disculpó. Pasó de las acusaciones a la manipulación. «Si no vuelves, no sé qué voy a hacer», me escribe. «Eso no es amor, Sylvie, es control». Sylvie se quedó callada, su rostro pasó gradualmente de la confianza de una madre que viene a proteger a su hijo a la confusión de una mujer que escucha por primera vez la otra versión de la historia. «Ya, no lo sabía», dijo finalmente. «Randall nunca lo dijo». «Claro que no lo sabía», dijo Iona en voz baja, «porque en su versión de la realidad él es el marido perfecto y yo soy la esposa desagradecida que lo abandonó cuando más lo necesitaba. Pero la verdad es que intenté ayudarle. Le ofrecí mis ahorros para pagar sus deudas, le dije que podíamos solucionarlo juntos, pero su orgullo era más importante que nuestra relación». Sylvie bajó la mirada hacia sus manos cruzadas sobre la mesa. Iona notó que le temblaban los dedos. «Siempre le enseñé a ser fuerte», dijo en voz baja. «A ser un pilar para la familia. A ser un hombre, quizá. Tal vez me excedí». Iona no había esperado semejante confesión. Siempre había visto a Sylvie como la aliada de Randall, una mujer que apoyaba incondicionalmente a su hijo en todo. Esta repentina vulnerabilidad, este atisbo de duda sobre sus propios métodos de crianza, la cogió por sorpresa. «Eres una buena madre», dijo Iona. «Quieres a tu hijo y deseas lo mejor para él. Pero a veces lo mejor no es lo que parece correcto a primera vista». Sylvie levantó la vista e Iona vio lágrimas en sus ojos. «¿Qué voy a hacer?», preguntó. «¿Cómo puedo ayudarle?». «Dile la verdad», respondió Iona. «Que ser un hombre no significa ser siempre fuerte. Que admitir tus errores y pedir ayuda no es debilidad. Que el verdadero amor es respeto, no control». Hablaron durante 1 hora más.
Sylvie habló de criar a Randall sola después de que su padre se marchara, cuando el niño solo tenía 5 años, de cómo temía que su hijo se convirtiera en un pelele, y, por tanto, siempre hizo hincapié en la importancia de la fuerza, la resistencia y la independencia. Cómo ella misma no se dio cuenta cuando el sano deseo de criar a un hombre seguro de sí mismo se convirtió en un culto a la masculinidad en el que no había lugar para la vulnerabilidad, la duda o la admisión de los propios errores. Cuando Sylvie por fin se marchó, Jonás se sintió extrañamente aliviado. Era como si hablar con la madre de Randall le hubiera ayudado a comprender mejor lo que ocurría en su relación. Cómo los patrones establecidos en la infancia seguían influyendo en su vida adulta. Cómo los miedos y las inseguridades ocultos, tras una máscara de fortaleza, estaban destruyendo lo que podría haber sido amor verdadero. Aquella tarde, Jonás se sentó en el porche de la casa de su padre a contemplar la puesta de sol. El cielo estaba teñido de tonos rosas y dorados. Los árboles proyectaban largas sombras sobre el césped y el aire estaba impregnado del aroma de la hierba y las flores. El teléfono de su bolsillo vibró. Iona lo sacó y vio un mensaje de Randall. «He hablado con mamá. Me ha dicho que te ha visto, que se lo habías contado todo. Entiendo por qué te fuiste, y no te pediré que vuelvas. Solo quiero que sepas que lo siento, por muchas cosas». Iona se quedó mirando la pantalla, sin saber qué responder. Una parte de ella quería escribir un largo mensaje, explicar todos sus sentimientos, todas las razones por las que no podía continuar su relación. La otra parte sentía que las palabras ya no importaban, que todo lo que se podía decir ya se había dicho, sino con palabras, con hechos. Al final, simplemente escribió: «Yo también lo siento, cuídate». Luego apagó el teléfono y siguió mirando la puesta de sol, sintiéndose extrañamente tranquila. Los días de primavera en Fairview iban cambiando uno a uno, trayendo consigo el calor y la fragancia de los árboles en flor. Jonás llevaba ya 15 días en casa de su padre, un tiempo lleno de reflexión, conversaciones con Briar y tardes tranquilas en el porche con una taza de té. Poco a poco, el dolor y la confusión dieron paso a una tranquila determinación. Empezó a hacer planes, al principio tímidos, luego cada vez más concretos. El miércoles por la noche, Iona estaba preparando la cena cuando oyó el ruido de un coche que se acercaba. Al mirar por la ventana, reconoció la destartalada camioneta de Randall. El corazón le dio un vuelco, no de esperanza o alegría, sino de repentina tensión. No estaba preparada para aquel encuentro, aunque en el fondo de su mente sabía que ocurriría tarde o temprano. Iona se secó las manos con una toalla y salió al porche. Randall ya estaba al pie de la escalera, con un ramo de flores silvestres en la mano. Parecía demacrado y envejecido, como si hubieran pasado años en 2 semanas. Su postura, normalmente segura, se había convertido en una postura encorvada, y sus ojos eran una mezcla de esperanza y miedo. «Hola», dijo, dando un paso adelante. «Ya, quería hablar». Iona cruzó los brazos sobre el pecho, no en un gesto de defensa, sino más bien para darse confianza. «Hola, Randall». Él le tendió el ramo, y ella lo aceptó automáticamente, aunque su voz interior le decía que guardara las distancias. «Gracias», dijo, sin saber qué más decir. «¿Puedo pasar?», preguntó Randall. «O tal vez podríamos dar un paseo, solo hablar». Iona se lo pensó un momento. Invitarlo a casa de su padre no le parecía bien, pero rechazarlo sin hablar sería demasiado cruel. «Demos un paseo», decidió. «Dame un minuto». Volvió a la casa, puso las flores en un jarrón y avisó a su padre de que estaría fuera un rato. Waldo asintió, pero había preocupación en sus ojos. «Todo irá bien», le aseguró Iona. «Solo hablaremos».
Caminaron por una calle que les resultaba familiar de su infancia, pasando por delante de casas pulcras con césped bien cuidado. El sol del atardecer coloreaba todo a su alrededor con tonos cálidos, convirtiendo el paisaje ordinario en algo casi mágico. Permanecieron en silencio durante los primeros minutos, y el silencio no era cómodo. Sonaban palabras no dichas y lágrimas no derramadas. «Te echo de menos», dijo Randall por fin. «El hogar vacío sin ti». Iona suspiró. Había estado esperando aquellas palabras, preparándose para ellas, pero aún así sintió una punzada en algún lugar de su corazón. «Randall», comenzó, eligiendo las palabras con cuidado. «Sé que esto es duro para ti. Sé que también lo es para mí, pero no puedo volver solo porque te sientas solo». «No es solo soledad», replicó él rápidamente. «He estado pensando mucho estos días, sobre nosotros, sobre lo que pasó. Me di cuenta de que he sido un idiota, egoísta. No aprecié lo que teníamos, lo que hiciste por mí». Se detuvo y se volvió hacia ella, con los ojos brillantes de emoción contenida. «Cambiaré», prometió. «Ya he empezado. Tengo un nuevo trabajo en un taller de coches de la avenida Highland. No me pagan muy bien, pero es un comienzo, y he negociado una reestructuración de la deuda. En un par de años, estaremos libres de todos estos préstamos». Iona miró al marido que una vez había amado con todo su corazón y sintió una extraña mezcla de simpatía y desapego. Era como si estuviera escuchando la historia de alguien a quien había conocido durante mucho tiempo, pero que ya no formaba parte de su vida. «Me alegro por ti», dijo con sinceridad. «De verdad que lo estoy, pero eso no cambia mi decisión». «Iona, por favor», su voz era desesperada. «Dame otra oportunidad, danos otra oportunidad. Sé que metí la pata, pero te lo compensaré, te lo juro». «No se trata del dinero, Randall», dijo Iona en voz baja. «No se trata de tus errores, se trata de que nuestra relación nunca ha sido sana. Ambos hemos interpretado papeles que no nos convenían. Tú eres el hombre seguro de sí mismo que tiene el control. Yo soy la esposa sumisa que antepone tus necesidades a las suyas. Eso no es amor, es adicción». Randall parecía aturdido, como si nunca se le hubiera ocurrido esa idea. «Pero te quiero», dijo, y había sinceridad en su voz. «Siempre te he querido». «Amabas la imagen que habías creado de ti misma», replicó Iona. «La imagen de una mujer que te admira, que te apoya, que nunca te lleva la contraria. Pero yo no soy así, Randall. La auténtica yo quiere una relación de igualdad, quiere que la escuchen, quiere una compañera, no un amo». Siguieron caminando, ahora en un silencio más pesado. Randall parecía como si cada palabra que ella decía fuera un golpe físico. Iona se sintió extraña, triste, pero libre al mismo tiempo. Decir en voz alta lo que había ido acumulando a lo largo de los años era sorprendentemente liberador. «No puedo dejarte marchar», dijo Randall por fin. «Eres lo mejor que me ha pasado nunca». «Pero tienes que hacerlo», replicó Iona en voz baja, «porque yo ya te he dejado marchar». Cuando regresaron a casa de Waldo, el sol casi se había puesto, coloreando el cielo de púrpura y dorado. Randall se detuvo delante de su camioneta, con los hombros caídos en un claro reconocimiento de derrota. «¿Y ahora qué?», se preguntó. «¿Y ahora qué? Voy a pedir el divorcio», dijo Iona, tratando de mantener la voz firme. «Mi abogado se pondrá en contacto contigo la semana que viene». «¿Abogado?», Randall pareció sorprendido. «¿Ya has tomado una decisión?» «Sí», asintió Iona. «Me he pasado estas 2 semanas pensando en todos los aspectos. No es una decisión impulsiva, Randall. Es lo que ambos necesitamos». Subió al coche, pero no arrancó el motor de inmediato. A través de la ventanilla abierta, miró a Jonás con una expresión que ella no supo descifrar, una mezcla de tristeza, aceptación y, tal vez, alivio.
Te voy a echar de menos, dijo. Todos los días. Sé que lo harás, respondió Jonah. Pero un día conocerás a alguien más adecuado para ti, alguien que te hará verdaderamente feliz. Randall sonrió débilmente, arrancó el motor y se marchó, dejando a Jonah de pie en la entrada con la extraña sensación de un capítulo cerrado. Sabía que no era el final de la historia. Aún quedaban más conversaciones, documentos y decisiones por tomar, pero era el final de su viaje juntos, y darse cuenta de ello no solo le produjo tristeza, sino también una extraña sensación de liberación. Los días siguientes transcurrieron preparándose para una nueva etapa de la vida. Iona se reunió con un abogado, rellenó el papeleo necesario y empezó a buscar trabajo en otras ciudades. Decidió que Fairview era demasiado pequeño para los dos, había demasiados recuerdos aquí, demasiados conocidos que harían preguntas incómodas. Briar apoyó su decisión de marcharse, aunque admitió que la echaría de menos. Siempre has sido demasiado grande para esta ciudad, le dijo durante la cena de despedida. Es hora de que despliegues tus alas. Papá era menos entusiasta, pero comprendía la necesidad del cambio. Pero no te olvides del viejo, dijo, intentando ocultar su emoción tras un tono bromista. Llama al menos una vez a la semana. Iona lo abrazó, sintiendo un nudo en la garganta. Te lo prometo. Y siempre puedes venir a visitarme. La única sorpresa desagradable fue la repentina visita de Sylvie Holloway el día antes de la reunión programada para discutir la división de bienes. La madre de Randall parecía decidida y un poco agresiva, nada que ver con la mujer confundida que Jonah había visto la última vez que había estado aquí. No puedes hacerle esto a mi hijo, dijo desde la puerta. Él te quiere, está cambiando por ti, el divorcio lo arruinaría. Jonah suspiró. Se esperaba algo así, pero aún así se sentía molesta. Sylvie, ya os he explicado mis razones a ti y a Randall. No voy a cambiar de opinión. Lo está haciendo lo mejor que puede, insistió Sylvie. Tiene un trabajo, está recortando gastos, incluso está viendo a un terapeuta, y te vas a ir cuando más apoyo necesita. Me alegro de que haya buscado ayuda profesional, dijo Iona con sinceridad. Pero nuestro matrimonio no se puede salvar. Los dos lo sabemos, aunque Randall no lo admita en voz alta. Eres un egoísta, sacudió Sylvie con la cabeza. Solo piensas en ti, y los votos que hicisteis, en la salud y en la enfermedad, ¿recuerdas? Lo recuerdo, asintió Jonah. Pero también recuerdo que el matrimonio es una asociación, una sociedad igualitaria basada en el respeto y la confianza. Nosotros no teníamos eso, y no tengo por qué sacrificar mi felicidad por la ilusión de una familia. Sylvie la miró con mal disimulado desagrado, pero algo en las palabras de Jonás debió de calar hondo. Dejó caer los hombros, pareciendo de pronto cansada y más vieja que sus años. «Es mi único hijo», dijo en voz baja. «Solo quiero que sea feliz». «Yo también lo quiero», replicó Jonah en voz baja. «Pero los dos sabemos que no será feliz conmigo. La verdad es que no». El día de la reunión, para discutir la división de bienes, llegó gris y lluvioso. Iona llegó pronto al despacho de su abogado, extrañamente tranquila. Randall y ella no habían acumulado muchos bienes en común. Los muebles del piso alquilado, los electrodomésticos y algunos regalos de los invitados a la boda. Prácticamente no había nada que compartir. Randall llegó exactamente a la hora acordada, acompañado de su abogado, un joven de mirada atenta y carpeta ordenada de documentos. Intercambiaron saludos formales, y Jonah observó que Randall evitaba establecer contacto visual con ella. La reunión transcurrió con sorprendente fluidez. Rápidamente acordaron un reparto de las pertenencias. Jonah no había reclamado casi nada, solo sus efectos personales y algunos objetos que tenían un valor sentimental para ella. Randall parecía dispuesto a dárselo todo con tal de acelerar el proceso.
El problema solo surgía cuando se trataba de las finanzas. El abogado de Randall había mencionado los cuantiosos gastos de la boda de su cliente y sugirió que Iona compensara su parte de los costes. Iona sintió que le subía una oleada de indignación por dentro. Abrió la boca para objetar, pero su abogada, una experimentada mujer de mediana edad, se le adelantó. «Tenemos toda la documentación de los gastos de la boda», dijo, sacando de su carpeta las facturas que Iona conocía. «Mi cliente ha pagado más del 70% de los gastos. Si alguien debería solicitar un reembolso, debería ser ella». Randall enrojeció, con el rostro carmesí por la vergüenza o el enfado. Iona no lo sabía muy bien. Su abogado parecía sorprendido. Al parecer, desconocía este aspecto de su historia. «No es cierto», soltó Randall. «Ella está exagerando». «Las cuentas no mienten, señor Holloway», replicó con calma el abogado de Iona. «Todos los pagos están documentados, las fechas y las cantidades son fáciles de verificar». Randall miró a Iona con una expresión que ella no pudo descifrar del todo. Resentimiento, ira, quizá incluso vergüenza. «¿Por qué haces esto?», preguntó en voz baja. «¿Intentas humillarme?» «Solo me estoy defendiendo, Randall», replicó Iona, intentando hablar con calma. «Tú has sacado el tema del dinero, no yo». Después de eso, la reunión terminó rápidamente. El abogado de Randall, que obviamente sentía que el suelo se le había ido de debajo de los pies, no insistió en las reclamaciones económicas. Firmaron un acuerdo provisional, acordaron los pasos a seguir en el proceso de divorcio, y ahí terminó la reunión. Cuando salieron del edificio, la lluvia se convirtió en una ligera llovizna. Los abogados se adelantaron, dejando a Iona y Randall solos bajo el toldo de la entrada. «No sabía que traerías esas facturas», dijo Randall tras una larga pausa. «Ha sido inesperado». «No lo había planeado», respondió Iona con sinceridad. «Pero cuando tu abogado empezó a hablar de indemnizaciones, tenía que protegerme». Randall asintió, mirando el pavimento mojado. «¿Sabes? Sigo sin entender por qué hiciste todo esto», dijo en voz baja. «¿Por qué lo pagaste todo sin decírmelo? ¿Por qué fingiste que yo era el principal sostén de la familia?» «Porque te quería», respondió Iona con sencillez. «Y pensé que era lo mejor para los dos. Me equivoqué». Permanecieron en silencio, observando cómo las gotas de lluvia goteaban de la visera, formando una pequeña cascada. «¿De verdad te vas de Fairview?», preguntó Randall. «Sí», asintió Iona. «El próximo miércoles. He conseguido un trabajo en Riverdale, en la sede de la compañía de seguros. Es el ascenso que siempre he deseado». «El que te pedí que rechazaras», sonrió Randall con amargura. «Es una ironía. La vida está llena de ironías», asintió Iona. «Pero a veces nos da una segunda oportunidad». «No a todos», sacudió Randall la cabeza. «Algunos seguimos cometiendo los mismos errores». «Puedes cambiar», Iona le tocó suavemente el brazo. «Yo creo en eso, pero no por mí ni por nadie, por tu propio bien». Él la miró, y en sus ojos Iona vio un atisbo de comprensión. Quizá por primera vez desde que se conocían, Randall la veía de verdad, no como una extensión de sí mismo, no como un reflejo de sus deseos, sino como una persona con sus propios sueños, sus propias metas, sus propias aspiraciones. «Buena suerte en Riverdale», le dijo. «Espero que encuentres lo que buscas». «Buena suerte para ti también, Randall», respondió Iona con sinceridad. «Con el trabajo, con las deudas, todo». Se despidieron sin abrazos ni apretones de manos, solo con una inclinación de cabeza, reconociendo el final de una historia y el comienzo de nuevos caminos separados. El día de la partida llegó luminoso y soleado, como si la propia naturaleza bendijera un nuevo comienzo. Iona empacó unas pocas cosas: ropa,
libros, algunos recuerdos memorables. Decidió comprar todo lo demás en el nuevo lugar. No quería llevar consigo la carga del pasado. Su padre la ayudó a cargar las cajas en su viejo sedán, que había comprado con su primer sueldo. Briar vino a despedir a su amiga, trayendo consigo una cesta de comida para el camino y una botella de champán, para la primera noche en el nuevo lugar. «Prométeme que me llamarás», dijo Briar, abrazando fuertemente a Iona. «Y que me invitarás cuando te hayas instalado». «Te lo prometo», sonrió a Iona, con lágrimas en los ojos. «Eres la primera en la lista de invitados». Despedirse de su padre fue aún más emotivo. Waldo intentó mantener la compostura, pero Iona pudo ver cómo le temblaban las manos mientras la abrazaba por última vez. «Estoy orgulloso de ti, niña», dijo con voz ronca. «Tu madre también estaría orgullosa». «Gracias, papá», susurró Iona abrazándolo con fuerza, «por todo». Cuando se dijeron todas las palabras de despedida y se hicieron todas las promesas, Iona se puso al volante de su coche y miró por última vez hacia atrás, hacia la casa donde había crecido, a su padre y a Briar en la entrada, a la parte de su vida que dejaba atrás. Luego giró la llave de contacto y el coche arrancó. Tenía por delante el camino a Riverdale, un viaje de 3 horas por una autopista panorámica. 3 horas para pensar, soñar y planificar el futuro. Iona encendió la radio y el habitáculo se llenó del sonido de una alegre melodía. Sonrió, sintiendo una extraña ligereza en su interior. Por supuesto, tenía muchos retos por delante, una ciudad nueva, un trabajo nuevo, gente nueva, pero también le esperaba la libertad de ser ella misma, de tomar sus propias decisiones, de hacer su vida según sus propias reglas. Al salir de Fairview, Iona miró por última vez por el retrovisor. La ciudad en la que había vivido tantos altibajos se hacía cada vez más pequeña, convirtiéndose en un puntito en el horizonte, un punto que simbolizaba no solo el pasado, sino también las lecciones que había aprendido. La lección de que el amor no debe exigir sacrificios, la lección de que ser honesto con uno mismo es tan importante como serlo con los demás, la lección de que a veces hay que dejar ir para seguir adelante. Iona respiró profundamente el aire fresco de primavera que entraba por la ventana entreabierta y sintió que sus labios se estiraban en una sonrisa propia. Había incertidumbre por delante, pero en esa incertidumbre se escondían nuevas posibilidades, nuevos encuentros, nuevas historias. Y ella estaba dispuesta a escribir su propia historia, esta vez una en la que ella sería la protagonista, no solo un personaje más.